Buenas noches, amigos. Estamos en otro programa más de Transliteraria. Esta noche nos acompaña un invitado muy especial, un escritor melojo, un escritor del que Hornachuelos puede presumir. Vamos a estudiar su trayectoria, vamos a investigar sobre él personalmente y como escritor. Y tengo el placer de contar hoy con Rafa Moya. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Beatriz. Gracias por la presentación con tanto halago y debo admitir que estoy un poco raro, que me siento como el cazador casado. Tienes que sentirte como en casa, prácticamente. Lo primero, voy a darte la enhorabuena por ese gran éxito de tu nuevo libro Muticanes Day, los perros mudos de Dios. Antes de nada, yo voy a hacer una mención a esos libros anteriores que escribiste. Rafa Moya es el escritor de La maldición del cuervo, Las cicatrices del agua. Correcto. Y este último libro de Muticanes Day. Y otros que se habrán quedado por ahí en el camino escondidos, que a lo mejor algún día aparecen, ¿no, Rafa? No se sabe. Exactamente. Anteriormente hay otros 3 libros. Estos 3 libros no están publicados ninguno porque fueron mis primeros libros, pero sí están guardados porque no descarto la posibilidad de que en un futuro los publique. Y sí aprovecho la ocasión para hacer un inciso sobre Muticanes Day, puesto que la semana próxima la editorial ha decidido hacer una reedición y el nuevo libro cambia el orden del título. En lugar de ser Muticanes Day, será Los perros mudos de Dios, y en latín Muticanes Day un poco más chiquitito debajo. En inversa, ¿no? Como en esta primera edición. Bueno, pues estaremos atentos de recibir esa nueva edición y verla con la misma ilusión con la que hemos recibido la primera. Rafa, vamos a hablar un poquito de ti, de tu libro, de qué opinas sobre la literatura. Queremos descubrir algunas cosillas que tengas por ahí escondidas. La primera pregunta, que yo creo que llama mucho, que es importante para los lectores. Has planteado la ciudad de Córdoba en tu libro. Te has pateado todas las calles, te has fundido prácticamente con Córdoba. Has hablado de arquitectura, hemos nombrado iglesias, parques joyeros. No solo has contado una historia, sino que yo creo que hay partes en las que muchos lectores han descubierto datos que desconocían, bien porque no son residentes, bien por la edad, por diferentes razones. Entonces tu libro no solo ha contado una historia, sino que además has hecho descubrir nuevos datos de esa Córdoba, esa maravillosa ciudad que a veces desconocemos. ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué cogiste Córdoba? ¿Cuál era tu intención al hacer partícipe de esta ciudad en tu historia? El escenario principal es Córdoba, porque en el fondo es mi ciudad, es la que mejor conozco, sobre la que puedo desarrollar una trama con exactitud. Pero también debo aclarar que también hay un escenario secundario que es Hornachuelos, la parte del seminario de Los Ángeles, el seminario diocesano, que también está incluido dentro de la historia. Pero tenía que coger Córdoba porque Córdoba es una ciudad sobre la que se ha escrito relativamente poco en novela negra. Digamos que ha habido autores cordobeses muy buenos, como es Francisco José Urado, que es también escenario de sus historias, o el doctor Bacriso, con el Cerro de los Cráneos, también utiliza Córdoba. Y yo quería utilizar Córdoba porque creo que Córdoba es una ciudad de novela. Córdoba tiene unos escenarios tan diferentes, tan hermosos, que dan tanto juego, porque como tú has dicho en la novela, estamos cogiendo escenarios religiosos, como puede ser la Plaza de Capuchino de Córdoba, al que algunos llaman que es el corazón de la ciudad, y cogemos otros escenarios como son las Tendillas, como son la avenida donde está el Corte Inglés. En fin, cogemos alguna serie de escenarios que nos dan para mucho juego y que yo conozco con exactitud. Pero lo que sí es cierto es que al nombrarlos por su verdadero nombre, ha habido gente que en un principio no lo ha reconocido. E incluso es muy curioso
que estemos hablando de la Plaza de Capuchinos, donde está el Cristo Faroles, donde hay muchos cordobeses, y cuando digo cordobeses no solamente me refiero a los que viven en Córdoba, sino provincia también, que nunca han estado en la Plaza de Capuchinos. Me parecía increíble, pero es cierto. Entonces, en cierto modo, pues el que recojamos cierto escenario y lo ofrezcamos al público hace que promocionemos esa ciudad y que la gente disfrute de unos escenarios que hasta ahora los tenía un poco desconocidos. Por eso te digo que le has descubierto al lector muchas zonas y datos específicos de Córdoba. Entonces, no solamente la historia, sino el hecho de aprender cosas sobre todo los cordobeses, de nuestra propia ciudad, ¿no? Y ya, por supuesto, de gente que no tenga nada que ver con Córdoba, claro está. Exactamente. De hecho, permíteme que te diga que uno de mis propósitos es hacer ver la ciudad a los cordobeses de una manera totalmente diferente a como la ven ellos de a diario. Y algunos me han dicho que lo he conseguido porque leyendo sobre esas mismas calles que ellos pisan todos los días, he logrado hacérselas ver desde otro punto de vista, verlas diferentes. Además, creo que también es una forma de integrar más a la gente en esa historia. Es decir, yo he pasado por esas calles, yo me he parado en esa esquina, he visto esta iglesia y la hace un poco partícipes de todo ese entorno, ¿verdad? Una forma de llegar más al lector. La hago partícipe y corro el riesgo de que cualquier fallo me lo cazan. Te delate. Si hay una persecución o hay un recorrido, de hecho hay un recorrido en el libro, y me han cronometrado el tiempo para ver si era posible que ese recorrido fuese real. Evidentemente yo ese recorrido lo he hecho personalmente, con lo cual me he equivocado un poco en temas de tiempo y demás. Claro, pero te comentaba que realmente te has fundido entre esas calles, las conoces, has tenido que hacer un estudio profundo de ellas. Y por supuesto no has dejado atrás el nombrar a tu pueblo, a Hornachuelos, que es el seminario de Los Ángeles, que bueno, que eso, como dijiste tú, voy a incluirlo en la historia. ¿Por qué querías incluirlo? Bueno, en primer lugar tenía que incluir Hornachuelos, porque es mi pueblo y tenía que incluirlo. Pero aparte de eso, Hornachuelos, característico de Hornachuelos, es un pueblo donde grandes escritores han pasado por aquí. El Duque de Rivas mismamente, con la novela Don Abro, La fuerza del sino. El escenario que yo cojo, que es el seminario diocesano, es un seminario de vidas eremíticas que dan mucho juego a la novela. Pero es que no dan juego a la novela, dan juego a la realidad. Es decir, todos los que vienen a visitarnos y rondan aquellas tierras, pues vienen contando sus propias historias de cosas que les suceden en un sentido u otro. Hay religiosos que tienen un especial interés en el seminario, puesto que ahí hubo una comunidad de franciscanos, y de hecho fue un punto importante en el descubrimiento de las Américas. Hubo algunos franciscanos que acompañaron en las expediciones para el descubrimiento de las Américas. También puede que hubo algún dominico, eso no lo voy a aclarar porque lo hablo en el libro y no voy a adelantarlo. Y era fundamental que yo cogiese ese escenario tan maravilloso, con esos cerros, con ese río Bembesa, su pleno apogeo, un escenario que no podía dejar atrás de ninguna de las maneras. Por supuesto, y no lo has dejado y lo has plasmado estupendamente. Pero Rafa, en esa historia hay dos figuras femeninas. Está Talía, que representa un poco esa arquitectura, ¿no? Y está Flor Mari, esa anciana que lleva tantas cargas a su espalda de experiencia, mundo vivido. ¿Qué has pretendido con estos dos personajes? ¿Qué has querido reflejar con estas dos únicas figuras femeninas que aparecen en la novela? Talía tenía un papel muy importante. Talía, digamos que la novela pues, es una doble investigación que lleva el grupo de homicidio, la brigada de homicidio de la comisaría Campo Madre de Dios, y paralelamente hay otra investigación privada que la lleva Roberto Bocanegra. Y Talía es una amiga de estos que hoy día decimos con derecho a roce, de Roberto Bocanegra, pero que no lleva más allá su relación. Talía es arquitecto. Y Talía, en el fondo, lo que representa es la arquitectura tan importante de la ciudad. Córdoba vivimos con esa arquitectura, no solamente porque podemos admirar joyas como Medina Sala o la Catedral Mezquita, sino porque también
nos influye en el día a día. Incluso cuando vas a hacer una obra, te puedes encontrar una serie de ruinas, porque Córdoba está llena de ruinas, que te paren la obra. O una ciudad que es patrimonio de la humanidad, con un casco antiguo protegido, a la hora de construir, a la hora de remodelar ciertos edificios, es importante esa arquitectura. Entonces yo he considerado que Córdoba últimamente, saliéndonos del casco antiguo, ha descuidado un poco la arquitectura, que aunque no esté dentro del casco antiguo, en cierto modo afecta a ese casco antiguo, y esa es la parte que representa Thalía, esa arquitectura. Por otro lado tenemos a Dulce Flormari, una anciana nacida en la posguerra civil, como todas las niñas con 2 o 3 añitos, en esa dura posguerra de hambruna, donde por circunstancias de la vida prácticamente se queda sola y tiene que sobrevivir en una sociedad que pasaba hambre. La construye, la hace como una mujer fuerte, una mujer muy hábil en ciertos aspectos de la vida, para buscarse la vida. Y Flormari también representa a esa ciudad de la posguerra de Córdoba. O sea, ahí están todos los arquetipos de aquella ciudad de la posguerra, porque además Flormari se relaciona con una serie de señoras de su edad que reflejan el poder que había en aquella época, reflejan la miseria, reflejan la bondad, en fin, una serie de historias paralelas que realmente están representando a aquella ciudad. Que realmente son 2 figuras muy representativas, o sea, no están al azar, puesto conscientemente con una historia y con algo secundario detrás. Totalmente. De hecho, me preguntaron en una entrevista qué había sido antes, si me había inspirado en esa Dulce Flormari y después le había adjudicado ese papel, o viceversa. Primero tenía pensado meter ese papel de la ciudad de la posguerra y había construido esa Flormari. Realmente Flormari vino después. Yo tenía claro que toda esa parte de la Córdoba de 1938-1939, de la posguerra, del 41-42, tenía que salir. Y la construí. Sí es cierto que la construí apoyándome en una señora. Yo pasé muchas horas visitando Córdoba, investigando, y me sentaba mucho en un parque a escribir, a tomar notas, y esa señora llegaba todos los días a ese parque y me inspiré un poco en ella físicamente. Pero es cierto que vino después. En cambio, Thalía no. Thalía fue prefabricada a gusto de Roberto Bocanegra. Mira, es interesante. Y Rafa, en el libro, pues se podría decir que tocas algún tema un poquito peliagudo, tratamos el tema de iglesia, que siempre da mucho que hablar. Y yo estuve presente en tu presentación de Palma del Río y recuerdo que hubo un lector del público que quiso comentar acerca de su opinión, en este caso sobre la iglesia, y quería discutir un poco cómo habías tratado tú ese tema en el libro y la opinión que tienes acerca del tema. Entonces eso me lleva a pensar, cuando te encuentras en una situación así, que tú has expuesto cierta idea en tu libro y te aparece un lector que tiene otras contrarias y te las debate, sobre todo lo que es en público, ¿cómo te enfrentas a esa situación? ¿Cómo un escritor se enfrenta a estar en esa posición en una presentación? Beatriz, es fácil. Es fácil porque yo sé lo que yo quería escribir y lo tengo muy claro. Y como lo tengo muy claro, me es fácil defenderlo. En este caso tú eres muy diplomática y has dicho que no tenía una diferencia de opinión. La realidad es que se levantó ofendido porque yo toco en la novela el tema de bebés robados, que en Córdoba fue especialmente cruel, y evidentemente están relacionadas unas monjas con esos bebés robados. Y entonces me decía que estaba acusando a la Iglesia de hechos que no estaban demostrados. Entonces no usé defensa porque no tengo que defender algo en lo que yo creo, pero simplemente le dije
que yo respetaría su opinión como él debería respetar la mía. Por supuesto, Córdoba hay casos demostrados, y podemos buscar la hemeroteca y veremos que lo hay, de bebés que desaparecieron en hospicio. Entonces, yo lo que sí quiero dejar muy claro es que yo no culpo a la Iglesia de que esté auspiciando a esta serie de delincuentes, a esta serie de... mejor no calificarlo. Pero lo que es real es que pasó. Entonces yo a la Iglesia le aplaudo muchísimas cosas buenas que hace, pero cuando tiene algo malo, como el tema de la pederastia, de los bebés robados, no se lo puedo aplaudir. Es más, creo que debo condenarlo. Y no yo, debemos condenarlo todos los que seamos católicos, porque el hecho de que sea un religioso el que lo haga no le quita pena, no lo justifica en ningún momento. No hay justificación. Entonces, este hombre, después de levantarse un poco con aire agresivo, pues se calmó mucho porque al final comprendió un poco lo que yo le estaba diciendo y casi al final me llegó a dar la razón. Pero nunca debemos temer que nos encontremos lectores que no compartan nuestra opinión. Eso es lo bonito de la historia, ¿no? De que cada uno tenga derecho a opinar lo que él crea conveniente, siempre y cuando respetemos a lo que opinen los demás. O sea, siempre hay que partir de respeto. Exactamente. Yo en este caso no he inventado nada porque he recurrido a casos reales que están demostrados. Es una buena respuesta. Yo te he preguntado porque es cierto que a lo mejor algún escritor pues, se puede plantear que son situaciones un tanto violentas, no llega a tal punto, pero si te encuentras como en una encrucijada y dices, ¿cómo respondo? Y bueno, permíteme que te diga, un amigo escribió sobre una violación y al escribir sobre la violación dio ciertos detalles que hubo lectores feministas, bueno, feministas extremos, porque el feminismo lo que busca realmente es la igualdad, que decían que estaba haciendo una apología del terrorismo, es decir, estás enseñando a violar, estás motivando a la violación, y el escritor decía que en su historia, sí es cierto que su historia había motivado a la violación, pero que era una historia, era una ficción, era una irrealidad. Entonces ahí está la opinión de cada uno de que se deba escribir sobre ese tema o no. Yo siempre he pensado que sobre estos temas candentes, temas en cierto modo desagradables, debemos escribir. Precisamente en estos momentos yo estoy escribiendo una historia negra en la Costa del Sol, donde hablo de la prostitución de lujo, donde hablo de una gran delincuencia en el tema de la obra de arte, el blanqueo de dinero y tal y cual. ¿Debo callarme la mierda que hay en Costa del Sol? Yo creo que no, yo creo que es bueno que se sepa. No es que esté diciendo a la gente no venga a ir a Costa del Sol, al contrario, Costa del Sol es maravillosa, pero todas las sociedades tienen sus cloacas, tienen su mierda. Y es bueno sacarla a la luz porque el ciudadano de pie debe conocer a lo que se enfrenta cada día, ahí fuera. Y no tiene por qué tenerle miedo, pero sí es recomendable que lo sepa, que lo conozca para que pueda defenderse de esos males que tenemos ahí. a vivir en cierta ignorancia, ¿no? Exactamente. Hay gente que puede preferir no saber nada, pero el hecho de que tú no sepas nada no quiere decir que eso deje de existir, sino que tú estás igual de expuesto, pero sin una posible defensa porque no lo vas a ver llegar. Claro, aunque mires para otro lado, eso... Ese es uno de los objetivos que tiene la novela negra. Cuando hablamos de que la típica pregunta, ¿por qué novela negra? Novela negra simplemente se escribe para divertir, porque la novela histórica te enseña elementos de la historia y la novela negra piensa que es para divertir. No, la novela negra tiene mucho más. La novela negra es esa forma de sacar la mierda, los males de la sociedad para que la gente los conozca, que en el fondo es un poco parecido a los telediarios que tenemos todos los días, ¿no? Cuando te dan esas terribles noticias. Cierto, cierto. Creo que llevas toda la razón, Rafa. Y amigos, os recuerdo que no podéis perderos nunca la oportunidad de descubrir los maravillosos mundos y experiencias que nos muestran los diferentes libros, acercarse a las librerías, comprar libros, tirarse tiempo descubriendo esas historias que tanto nos enseña y que recordemos que nos hacen volar y nos hacen libres. En Librería y Papelería Nobel
Trabajamos con ilusión y amor para estar a la altura de las necesidades del público. Y es por eso que queremos avanzar contigo poniendo a tu disposición, además de la tienda física, una nueva forma de compra a través de la web www.libreriaypapelerianovel.es, donde podrás encontrar millones de artículos. Queremos hacerte la vida más fácil y trabajamos constantemente para ello. Librería Nobel difunde cultura en general. Gracias por caminar con nosotros. Tras este anuncio, continuamos con nuestro invitado de hoy, Rafa Moya. Rafa, en otro programa tuvimos una invitada que era una lectora y yo le hacía la pregunta de cómo un libro puede llegar a afectar al lector, cómo ese personaje, esa historia puede llegar a afectar a ese lector. Y esa misma pregunta es la que me gustaría hacerte a ti. Cuando tú escribes un libro, esos personajes, esa historia, todo lo que, esos sentimientos que te despierta, todo lo que descubres, que investigas, que trabajas, ¿cómo puede llegar a afectarte personalmente? A mí personalmente me afecta mucho. Yo cuando construyo los personajes me meto dentro de ellos. De hecho, necesito utilizar técnicas para, cuando me pongo a escribir sobre Dulce Flor Mari, pensar como una persona de 80 años, mujer, que yo soy hombre, o cuando hablo de Bocanegra, me tengo que ir a un hombre de mediana edad, que además de detective privado, sobre el que he hecho unos estudios previamente para ver cómo hablan los detectives, he tenido varias entrevistas con algunos de ellos, entonces yo me meto mucho en el personaje, pero me meto tanto en ese personaje que en cierto modo me transformo y lo adquiero y pienso como él, hasta tal punto de que llego a tener pensamientos suyos que no son míos, que yo después me descubro extrañado diciendo, bueno, ¿cómo he pensado yo eso si eso no es típico de mí? Y es porque me he metido en ese personaje. Y me meto tanto en esos personajes que llega al punto de cuando termino, cuando finaliza la novela, me quedo un poco huérfano, lo echo de menos. Yo echo mucho de menos a Catal. Catal fue uno de los principales personajes de La maldición del cuervo, de mi primera novela. Han pasado ya años de aquello y sin embargo yo lo sigo echando de menos. De hecho fui a Irlanda a conocer el cementerio en el que estaba y demás. Y ahora Bocanegra lo echo de menos porque he estado durmiendo con él casi un año. Porque cuando estoy escribiendo a las 3 de la mañana y me acuesto, incluso alguna vez he soñado con Bocanegra. Entonces los vivo tanto que en el fondo me hacen conocer una parte de la vida que no la conocía yo. Entonces me enriquecen mucho en unos sentidos, en otros sentidos no me enriquecen tanto porque veo una parte a lo mejor negativa de la vida que yo no quería verla, pero que Roberto Bocanegra sí la ve. A eso iba, que comentabas antes del anuncio que, claro, en novela negra hurgas en esas croacas, en la parte oscura, en la sombra, y a veces descubrimos cosas que no son de nuestro agrado y nos puede llegar a afectar muchísimo nuestra vida personal. Entonces, realmente hay momentos en los que, por ejemplo, tu estado de ánimo, tu forma de, como tú has comentado antes, tu forma de pensar, te cambia por esos descubrimientos que has hecho, puede llegarte a afectar negativamente incluso, igual que podría positivamente. Me cambia porque mi estado de ánimo, digamos que no cuenta. Cuando yo me meto para escribir sobre un personaje, sobre Roberto Bocanegra, si ese día tenía algún problema y no estoy para escribir, no escribo. Porque si escribo tengo que meterme plenamente en ese personaje. Entonces yo he llegado a intentar descubrir esa ciudad que ve un detective privado. Toda la parte me movió mucho por el casco antiguo a las 12, a la 1 de la mañana. Me han pasado anécdotas como que una de las veces una pareja de policías nacionales pues como que me iban siguiendo, yo me di cuenta de algo raro, porque evidentemente ellos me veían mirar mucho y pensaron que yo estaba preparando una fechoría. Estuve hablando con ellos, le dije que estaba escribiendo un libro, total, que en un momento dado
Otras veces me llegaban a ver y hasta me saludaban, ¿no? de verme por allí. Pero sí es cierto que he conocido, a esa hora conoce una Córdoba diferente a la que conoce a las 8 de la tarde. Prostitución en el centro, que en el centro normalmente hay pocos sitios de prostitución, pero te das cuenta que hay una prostitución diferente, una prostitución que no se ve, una prostitución invisible de niñas, jóvenes, que buscan ganarse dinero a través de gente joven a la que se le ofrecen, sin ser prostitución, es prostitución, pero no es, digamos, de una manera profesional. Chavales con 18 años que acechan una casa para entrar y robar, o acechan a un coche, acechan a un viandante. Todo eso yo antes no lo veía en Córdoba, porque Córdoba es una ciudad muy tranquila, una ciudad muy pacífica. Sin embargo, pues sí, cuando buceas por sus cloacas te encuentras cosas desagradables que antes no conocía. Me afecta, por lo tanto me afecta mucho. Sí, llega a afectar a la vida personal. Y otra cuestión que a mí se me plantea, Rafa, cuando escribes un libro y hay, por supuesto, hay lectores que te conocen personalmente, o bien te ha conocido toda su vida o te conoce ahora, pero conoce otros aspectos que no son Rafa escritor, ¿no? Rafa en su trabajo, Rafa con sus amigos. Ahora tú escribes el libro y hay momentos en los que temes que haya ciertas ideas tuyas propias que reflejen ese libro y que la gente al leerlo diga, piense en ti. Por ejemplo, si has tocado el tema de iglesia o a lo mejor escenas de sexo. Ciertas situaciones del libro temes que la gente te pueda juzgar por ellas. Las relaciones con Rafa, mi compañero de trabajo, Rafa, mi amigo incluso, o mi vecino, o Rafa escritor. Es inevitable, gente que te conoce, que te busque en el libro. A pesar de que yo les pido que por favor no me busquen en el libro, aunque pueda haber detalles que se parezcan a mí y que no me busquen, pero te buscan. Una vez que superé ese primer escollo, ese primer salto en mi primera novela, donde dije, quien me quiera buscar, que me busque, pero a mí me da igual, no me avergüenzo de nada de lo que yo escribo. E incluso si tengo que hablar a lo mejor de una escena de sexo, todo el mundo de momento te pregunta, ¿tú has vivido esa escena de sexo? Y parece como que te buscan. Yo ya eso no tengo ningún problema, lo he salvado. El problema lo tendrán ellos, el que me busque ahí, y cada uno pues sacará su opinión sobre la novela o sobre mí. Yo simplemente cuando me pongo a escribir soy un escritor y digo lo que me sale de dentro y no tengo miedo, porque si yo tuviese miedo, en el fondo sería un gran obstáculo. En cierto modo sería una grave censura a mi creatividad y creo que me afectaría mucho. Claro, no permite que te cohiban, ¿no? Eso está muy bien. Y otra cosa, Rafa, has escrito género novela negra. Yo pienso, ¿te gustaría escribir otro tipo de género? ¿Te ves capacitado para romántico, comedia? ¿Te ves capacitado o no te gustaría, pero crees que no serías capaz? ¿Te aventurarías en otro tipo de novela, de género? Es cierto que con el género negro me siento realmente cómodo y quizás es con el que más éxito he tenido, ¿no? Pero yo también te recuerdo que he escrito novela gótica y policíaca, que es parecida a negra pero no es negra, y de hecho tengo ahí en mente una histórica. Yo no me cierro puertas, yo lo que quiero es escribir sobre lo que piense. Y realmente tampoco me gusta ni que nos encasillen en un género, ni yo como escritor encasillar mi creatividad en un género. Porque hoy en día las novelas son corales. Las novelas no solamente, la novela negra también suelen tener una parte de romanticismo, una parte de historia, la historia de novela negra, todas mezclan, aunque predomine un género, pero en cierto modo son novelas corales donde se incluyen muchos otros subgéneros. Y por supuesto no me cierro ninguna puerta porque me divierte escribir y no me voy a limitar solamente a novela negra. Ya te digo que tengo gótica, que tengo pensamiento en histórica, ensayos, tengo 2 ensayos, te recuerdo, tengo 2 ensayos sin publicar, uno se publicará pronto, pero el otro está sin publicar. O sea que muchas veces es difícil encasillar la novela en un género porque toca mucho. Toca muchos géneros. Esto sí es nuevo.
Ahí tienes una novela histórica, un ensayo ahí pendiente un poco. No hay nada que se te quede tintero, que digas, siempre he querido poner una comedia y no me ha salido, ¿no? Nada, tengo que reconocer que tengo una piedra en el camino que soy incapaz de sortear, que es la poesía. Sí es cierto que yo no soy un forofo de la poesía, pero sí hay momentos en el que me gustaría escribir poesía y tengo amigos, poetas, por ejemplo, tú escribes poesía, Eugenia escribe poesía, Antonio Luis Ginés es un amigo de Córdoba que hace una poesía impresionante, me gusta mucho, y he tenido la tentación de sentarme a escribir poesía. Y después de estas varias horas, en algunos casos, el mal del folio en blanco se ha cumplido. No he sido capaz de escribir ni un solo verso. Entonces creo que para la poesía estoy negado. El único a lo que parece ser que no hubiese capaz de atacar. Que se va a quedar ahí, bueno, nunca se sabe tampoco, ¿no? Nunca se sabe. Quizás cuando pase unos años cambia mi perspectiva y empieza a surgir la poesía. Nunca hay que decir que no. Sí, ese sentimiento, esa necesidad. Rafa, llevas ya años, tienes ya una cierta trayectoria, una experiencia, pero bueno, como todo el mundo empezaste desde cero, desde la nada, nuevo, un escritor novel. En esa situación que tú viviste hace unos años, hoy en día hay muchísimos escritores. Y entonces, tú ya con tu experiencia, ¿qué le dirías a estos escritores? ¿Qué consejo le darías a la hora de escribir, de afrontar su primer libro, de lo que son las presentaciones, no venirse abajo si saliera más? ¿Qué le dices tú a esos nuevos escritores? Y por supuesto, ¿qué opinas? Porque siempre hay un círculo que no deja que esos nuevos escritores lleguen a aparecer públicamente. ¿Cuál es tu opinión y qué le dirías? Pues yo le diría que cuando se está iniciando uno, debe construir su trabajo, su pasión, sobre un pilar de constancia. Y ese pilar de constancia debe estar sustentado sobre una base de paciencia. De momento escribimos un libro, te encuentras que pensabas que no eras capaz de escribir un libro, y cuando escribes un libro te crees que ya lo sabes todo. Y es solamente el inicio. La escritura debe ejercerse con cierta responsabilidad. Y cuando me refiero a debe ejercerse con cierta responsabilidad tenemos la obligación de que nuestros escritos sean correctos. No puede salir un libro lleno de falta de ortografía, de una mala sintaxis errónea o otro aspecto del vocabulario, un vocabulario mal utilizado. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos prepararnos para escribir. No todo el mundo ha estudiado filología, pero sí tenemos la responsabilidad de estudiar por nuestra cuenta. Y yo he pasado prácticamente 10 años estudiando todas las noches, dedicaba todos los días una hora a estudiar, a desmenuzar los libros, a desmenuzar los textos, a estudiar sobre la sintaxis, a estudiar la formación de las frases, y es fundamental. Todavía supongo que me queda muchísimo por aprender y no dejo de estudiar, pero sí pido, por favor, a los noveles que sean responsables, que no tengamos prisa por sacar un libro y que saquemos un libro en malas condiciones, porque al fin y al cabo ese libro pasará por muchas manos y más de un niño puede terminar pensando que burro se escribe con V, y eso es una desgracia. El libro está para formar, para alegrar a esa persona, pero no para aplicarle cosas negativas como mal enseñar o mal formar. Y como tú has dicho, no todo el mundo ha estudiado pues filología, periodismo, literatura. ¿Cualquiera puede ser escritor? ¿Qué cualidades? O sea, ¿cualquier persona podría escribir un libro? Cualquiera puede escribir. Es más, no solamente cualquiera puede escribir, sino todo el mundo debería escribir. Cuando digo escribir, no estoy hablando de escritor como profesión, sino todo el mundo debe escribir. Pero no todo el mundo tiene por qué publicar. Tú puedes escribir tus textos, guardarlos en el cajón y recuperarlos dentro de 3 meses y disfrutar de ello y aprender de ti mismo, porque aprendes de ti mismo. Pero no todo el mundo tiene por qué publicar su escrito. Vuelvo a decir que esa publicación debe pasar por una serie de normas, el trámite de las editoriales, que vigilen los textos, que vigilen las erratas y que salga un libro en condiciones.
Si me vas a preguntar por la autoedición, pues también te diré que la autoedición yo no la veo mal, porque es la posibilidad de que todo el mundo pueda publicar, porque hay editoriales que en la actualidad se han cerrado mucho a los noveles y para un novel no hay forma de publicar. Entonces tienen que recurrir a la autoedición y yo la veo correcta, pero vuelvo a insistir, la autoedición debería exigir un proceso. Para autoeditar es fundamental que haya una correcta corrección y una buena escritura. No vale la autoedición libros que hemos cogido donde prácticamente no sabes ni lo que pone en el libro porque no eres capaz de entender lo que pone en el libro. No vale, la autoedición no vale para todo. Tiene que pasar unos filtros, respetar unas normas, tiene que haber unos límites. Deberían incluir esos filtros. Tú puedes autoeditar, tú te puedes hacer tu propia, digamos, editorial para publicar un libro, pero con una serie de condiciones. No puedes sacar un libro al mercado con tantísima falta de ortografía o tan mal estructurado. Eso no debería ser así. Cambiando un poco, cambiando el tema, puede que todo aquel que escriba y publica, o sea, algo públicamente, tenga en un momento determinado miedo al rechazo por parte del público. Y yo me pregunto, si llega un lector, te ve por la calle, donde sea, de frente y te dice, no me ha gustado tu libro, esa es su frase, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cómo respondes? Todo entra dentro del lote. Cuando decidimos publicar, estamos decidiendo hacer una exhibición pública. Y cuando se hace una exhibición pública, no a todo el mundo tiene por qué gustarle. Ya hemos dicho que cada uno tiene el derecho a pensar y opinar como bien le venga en gana. Entonces, te puede encontrar en un momento dado un lector al que le diga, has escrito un libro de mierda. Y entonces yo tendré que decirle, oye, si a ti no te ha gustado, pues de verdad que lo siento, porque yo escribo para mí, pero también escribo para ti. Entonces, lamento que no te haya gustado. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Lo que sí me preocuparía es que si me cruzo con 50 personas, esos 50 lectores me digan, has escrito un libro de mierda. Porque entonces empezaría yo a pensar que efectivamente es un libro de mierda. Entonces ya tendría yo que tomar algunas medidas para la próxima publicación. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha sido el caso, pero si llegase el caso, pues evidentemente me lo pensaría. Porque nosotros estamos en posesión de nuestras historias, pero no tienen por qué ser las mejores. Ojo, yo cuando escribo no pretendo ser comercial. Escribo porque quiero explicar una historia y compartirla con los lectores, pero no para vender un número de libros. Bueno, tampoco vamos a mentir, todo el mundo queremos vender libros. Claro. Pero las historias no deben ser falsas. No me gusta eso de que te diga alguien, debes introducir 25 minutos de sexo porque gusta. No debes introducir algo más de violencia de género porque hay un sector de mujer que le va a gustar. No, las historias son las que nos nacen a nosotros dentro y no podemos falsearlas. Por eso ese es el sentido que te digo de que no quiero ser comercial, de que sí quiero vender, pero contando la historia que a mí me surge. Claro, sí. Rafa, vamos a terminar esta estupenda entrevista. La verdad que me lo estoy pasando genial. ¿Cómo lo ves tú en ese rol de la situación del entrevistado y no el entrevistador? Pues acostumbrado a ser el presentador, el que entrevisto, ya te he dicho que al principio un poco extraño, pero ciertamente me lo estoy pasando fenomenal porque me estás haciendo una entrevista muy ocurrente, muy creativa y me lo estoy pasando genial. Pues no va a ser menos y va a tener que pasar por nuestras preguntas relámpago. Miedo me das. No. Rafa, son preguntas de respuesta no muy pensables, una respuesta rápida. A ver, ¿qué podría provocar que dejaras la escritura? No lo sé, pero me da miedo solamente pensarlo, porque lo que provocase que dejase la escritura sería algo muy gordo para mi vida. Sí, da un poquito de miedo. ¿Cuál consideras que es tu punto fuerte como escritor? ¿Cuáles son tu cualidad o tu punto fuerte a la hora de escribir en tu historia? Coincido con mis lectores que mi punto fuerte son ciertas descripciones, que consigo transmitir ciertas emociones y sentimientos a través de esas descripciones. Pues, Rafa, esta es nuestra última pregunta.
Antes de despedirnos, pues agradecerte este ratito que hemos echado aquí estupendo. Siempre es un placer conversar, intercambiar opiniones contigo. Y bueno, sabemos que estás muy ocupado. Muchísimas gracias por estar un ratito aquí con nosotros. Soy yo el que te agradece esta maravillosa entrevista porque me lo ha pasado fenomenal y espero que repitamos algunas más. Claro que sí. Y amigos, quiero mandar un saludo a nuestros seguidores del otro lado del charco, Argentina, Colombia, México, y nos vemos en el próximo capítulo de Transliteraria.